la guerra, quiero hacerte prisionero. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre la realidad de las comunidades en el país. Y para abordar este tema ya se encuentra en la cabina de YSUCA con nosotros el padre Juan Vicente Chopin. Él es doctor en teología y también es sacerdote de la diócesis de San Vicente. Le damos la cordial bienvenida. Muy buenos días, padre. Muy buenos días, Kenia, y a todo el equipo de personas que trabajan aquí en YSUCA. Me da mucha alegría compartir con ustedes esta mañana. Así es, muchísimas gracias. Es un gusto también para nosotros que nos acompañe. Hablemos sobre la realidad de las comunidades en el país. Ese es el tema. El Salvador ha enfrentado durante mucho tiempo problemas estructurales, la delincuencia, la pobreza, el desempleo, solo para mencionar algunas problemáticas. Todos los gobiernos pues prometen mejorar las condiciones de los salvadoreños, especialmente de la gente que vive en las comunidades más pobres. ¿Percibe usted, padre, algún cambio en las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades del país? Ustedes que como iglesia también visitan las comunidades y conocen más de cerca la realidad de esta gente. Sí, digamos, una pregunta muy práctica y no es compleja. Ciertamente nosotros como sacerdotes tenemos la posibilidad de estar en el territorio y ver la realidad. Fíjese que en términos infraestructurales y también urbanísticos se ha visto, yo he notado, ¿verdad? Yo tengo 25 años de ejercicio ministerial y siempre, todos los años y todo el tiempo tengo contacto con las comunidades. Y vaya, se puede notar, por ejemplo, en el desarrollo urbanístico, un avance, es decir, si usted ve la infraestructura de las casas, incluso en los cantones, ha mejorado muchísimo respecto a otros años. Pero vaya, al preguntarse si eso se debe, digamos, a que las personas tienen mejores empleos o cuál es la causa, en realidad esa mejora se debe a las remesas que entran de Estados Unidos. Hay comunidades, incluso cantones, que tienen un desarrollo urbanístico bastante interesante en cuanto que las casas están bien y los accesos también. En algunos casos trabajan las alcaldías, otros son las ADESCO, o sea, las mismas personas construyen sus propias carreteras. Hay un fenómeno pues muy variado. Sin embargo, también notamos que a la par de estas grandes construcciones pues de lujo, muchas veces casas enormes, mansiones, también hay casas muy pobres, nosotros lo constatamos, esas casas ya con láminas. Lo digo porque nosotros visitamos las personas, ¿verdad? Y visitamos de todo tipo, ya sea las personas que viven en esas casas muy, muy lujosas, como las personas que viven en condiciones muy infrahumanas. Entonces, en el plano del desarrollo, digamos, perceptible en cuanto se refiere a la urbanización, al urbanismo más que todo, con respecto a la ayuda que viene de Estados Unidos, me refiero a las remesas de las personas, sí se puede notar. Ahora, en cuanto a la organización de las comunidades, es decir, de cómo ellas pues se perfilan, de cómo ellas se exigen sus derechos, allí sí se nota pues que todavía hay mucho que trabajar. Es decir, hay algunas que sí están organizadas y otras que todavía ni siquiera tienen una organización pues para poder reivindicar sus derechos, que es bien importante. Y es más evidente en condiciones como las que estamos viviendo, donde las comunidades más organizadas son las que podrían tener, digamos, un mejor impacto a la hora de pedir, exigir derechos, ¿verdad?, para la población. Entonces, en suma, yo veo que el avance que se ha dado en las comunidades rurales tiene un fuerte impulso a raíz de las remesas que vienen del extranjero, pero que en los gobiernos locales siempre se nota mucha deficiencia. Y ahí podríamos hablar de cantidad de cosas. Por ejemplo, va a ver uno la infraestructura de las escuelas y bien nota que son decadentes, ¿verdad? Me refiero a las escuelas públicas, porque hay escuelas privadas también.
Puede notar uno pues en el tema de los espacios lúdicos, también hay mucha deficiencia. Repito, ¿verdad? Hay comunidades que logran avanzar más en eso, pero vaya, eso sería, digamos, una visión preliminar de la cuestión. Sí. Me refiero a la parte infraestructural, no hemos entrado a otros temas, ¿verdad?, más complejos. Sí. Hablemos también sobre entonces cuáles son los problemas que aún persisten en las comunidades. ¿Siguen siendo los mismos problemas? ¿Hay nuevos problemas que se han sumado ahora y que las comunidades deben enfrentar? Bueno, esa pregunta está interesante. Más o menos son los mismos problemas. O sea, no ha habido una variación en cuanto a la tipificación de los problemas. O sea, yo noto que más o menos son los mismos. ¿Y cuáles podrían ser los mismos? Bueno, por ejemplo, el tema del empleo. O sea, hay personas que no tienen empleo, hay personas que tienen empleos precarios y hay personas que tienen pues un buen empleo, que el porcentaje es menor, ¿verdad? Porque evidentemente el primer argumento que hemos analizado respecto del avance, digamos, infraestructural en El Salvador, muy evidente, se debe a las remesas. Por consiguiente, no es un factor generado por los gobiernos locales o por el Estado, ¿verdad?, que está en el poder, sino que las personas van saliendo adelante. Entonces, la precariedad se mantiene, digamos, más o menos, no ha tenido una mayor variación y se agudiza con las crisis como la que estamos viviendo, la crisis internacional, con la guerra que estamos viviendo, que provoca pues una inflación pues muy sentida y sobre todo impacta en la población que tiene menores ingresos porque se aumentan las verduras, los alimentos, los granos básicos, la gasolina, por ejemplo. O sea, tiene un impacto fuertísimo en la población. Entonces, a mi modo de ver, no se ha avanzado cualitativamente. Lo que podemos notar ciertamente en algunos gobiernos como el de Tony Saca o el actual, que tienen un aparato mediático fuerte en el sentido de que hacen creer a la población de que estamos en otro país soñado, ¿verdad? Pero ya al caminar pues por los cantones, por los barrios, por las comunidades, la vida más o menos sigue igual. No ha habido un cambio así cualitativo, exceptuando algunos aspectos que se podrían mencionar, ¿verdad? Pero que también se le pueden hacer análisis pues detallados, más profundos, de por qué se ha logrado eso. Pero en términos generales, la precariedad se mantiene, los precios básicos de los alimentos, de las necesidades básicas ha aumentado sensiblemente, y al no aumentar, ¿verdad?, el tema del ingreso, o sea, del salario, o sea, sí hubo una nivelación, ¿verdad?, del salario mínimo, y todo lo que pudimos ayudar a las personas en ese sentido lo hicimos, lo aplicamos. Pero desde que se anunció el aumento del salario mínimo hasta que se hizo efectivo, ya los precios se habían disparado. O sea que cuando se les dio el salario mínimo a las personas, ya estaba pues prácticamente embargado, ¿verdad?, de nuevo. Y claro, pues yo puedo entender, ¿verdad?, el Estado no puede sobrepasar ciertos límites. Es decir, si dice, no, pues yo voy a poner como salario mínimo en El Salvador $1,000. Pues sí, pero quebrarías al país porque la capacidad de ingreso de las personas y el tema del Producto Interno Bruto y todo lo que se puede generar a partir, ¿verdad?, de la producción individual y colectiva, corporativa, no logra cubrir eso. Eso es obvio, eso es una cosa de números. O sea, no es que usted quiere ser populista y dice yo mañana obligo a todos a que tengan un salario mínimo de $1,000. O sea, eso en términos de ecuaciones y de cálculos numéricos y económicos no es posible en El Salvador a la fecha. Así es. Hablemos también de la inseguridad, la delincuencia, que si bien es cierto afecta pues a todo el país, hay comunidades que son más vulnerables a eso, son más afectadas, las comunidades pobres sobre todo, zona rural, zona urbana también. Se nos dijo, padre, que con este plan control territorial y con la incursión de militares y policías a las comunidades, la situación iba a mejorar. ¿Qué efecto, según usted, ha tenido esta incursión de militares y policías a las comunidades, para bien o para mal? Sí, yo sabía que esta pregunta me la iba a plantear, ¿verdad? Porque es la pregunta, pues, de la entrevista o de cualquier entrevista que se pueda hacer. Pero yo me quiero atener también al tema de cómo inició usted la entrevista, en el sentido de que nosotros, la mayor parte de los sacerdotes,
tenemos acceso a las poblaciones. Entonces uno debe distinguir lo que aparece en el aparato mediático del poder hegemónico establecido y lo que es la realidad, o sea, lo que se está viviendo. No confundir la realidad con la imagen de la realidad, ¿verdad? Que ustedes los periodistas pues lo manejan muy bien, conocen esa distinción, el gobierno sabe que ustedes saben eso, entonces debe controlarlos para que no lo pongan en evidencia. O sea, con su pregunta usted está poniendo en evidencia uno de los puntos álgicos, ¿verdad?, del momento histórico, que no es coyuntural, ¿verdad?, pero se ha agudizado actualmente. Hace poco yo subí en mis redes y les decía que cuando se decretó el estado de excepción, que era el momento justo para leerse un libro, una novela de tipo histórico de Roberto Saviano, me parece, de italiano él, que describe meticulosamente cómo funcionan las mafias en Italia. Yo creo que una de ellas, creo que la Camorra. Son 3 mafias, así como hay 2 pandillas aquí predominantes, también en Italia hay 3 mafias predominantes, hay submafias, etcétera, y subpandillas. Entonces ahí yo decía, bueno, es momento de leerse Gomorra, la novela de Roberto Saviano, porque allí aprenderíamos muchísimo, aunque es negativo, pero entenderíamos qué es lo que está pasando. Bien, viniendo a su pregunta, yo viví mucho tiempo en Italia y le daba seguimiento a eso de la mafia, porque yo lo relacionaba con las pandillas de mi país. Entonces nunca he escrito nada sobre eso, pero por ejemplo, cuando el gobierno italiano quería hacer un operativo para capturar un líder de la mafia, un boss de la mafia, ellos normalmente saben dónde está, pero tienen que tener las herramientas legales para hacerlo. Y justamente hacen algo parecido a lo que está haciendo el gobierno ahorita, solo que focalizan, porque Italia es un país mucho más grande que el nuestro, mucho más complejo. Entonces ellos lo que hacían es focalizar, ¿verdad? Decía, aquí vive un jefe de la mafia, ahí aplicaban el estado de excepción en esa comunidad o en ese pueblo o en ese barrio. Y entonces lo cercaban, claro, igual con militares, policías, pero iban sobre esa persona específica o esas personas específicas, que normalmente pues los mafiosos italianos tienen construcciones bajo tierra, es decir, así como hay casas aquí, ¿verdad?, que vemos en el mundo normal, ellos pues en el inframundo, o sea, ellos tienen sus habitaciones bajo tierra, normalmente, y nunca dicen que salen los capos, ¿verdad?, los jefes, sino que solo sus operativos. Entonces, el gobierno italiano focalizaba dónde iba a aplicar el estado de excepción, pero no lo hacía en todo el país. Nunca vi eso. Además porque habría sido materialmente imposible, es decir, un gasto enorme. En El Salvador, prácticamente cuando sucede un fenómeno como el que estamos viviendo, se manda un mensaje, pues a mí me parece increíble de momento. Yo siempre digo que la realidad salvadoreña es como surrealista, ¿no? Entonces, cuando tú bloqueas todo el país, estás aceptando que todo el país está plagado de la mafia, o sea, de las pandillas en este caso. O sea, eso lo estás diciendo indirectamente, lo estás aceptando, incluso lo estás promoviendo cuando pasas pues todos los spots y comerciales donde estás haciéndole creer a la población que tienes el control de la situación. Entonces, al no focalizar el tema del estado de excepción, entonces pones a todo el país en crisis. Y ahí viene toda esta fenomenología que todos estamos conociendo en estos días, que por ejemplo, en estos días que he estado yo aquí, bueno, evito decir la zona, trabajando en Semana Santa, pero ahí pues un par de madres se me acercaron y me dijeron que habían recapturado a muchachos que ya habían cumplido una pena. O sea, sí cometieron un delito, supongamos, nos damos por aceptado que los cometieron. Y han llegado de nuevo a capturarlo. Entonces ya aquí hay una figura del derecho que se complica. Es decir, si esta persona ya cumplió la pena, es decir, fuera la que fuera, ya fue absuelto, ya la cumplió, ya está libre. O sea, ¿por qué lo tienes que meter de nuevo a la cárcel si no ha cometido otro? Porque si no, entonces habría que ir a recapturar, no sé, a tantos violadores, ladrones, asesinos. O sea, sería una situación imposible de soportar en El Salvador. Otros que se han confundido, que capturan a muchachos que tienen otros tatuajes, pues, y se los llevan.
el tema de que no hay una información clara, porque las mamás lo que me decían a mí era que cómo hacían ellas para saber. Yo le dije, mire, no, aquí lo que hay que hacer es ir al lugar, pedirle información, buscar alguna instancia, una institución que esté colaborando en esto y en última instancia hacer como en la guerra, en cualquier otra situación social de esta naturaleza, que las madres se organicen y hagan su propia organización para tener sus abogados, etcétera, para poder darle seguimiento a eso. O sea, la situación está compleja. Lo que yo veo es que no se puede decir, ¿verdad?, que el gobierno comete un error porque persigue el delito. Eso no sería correcto formalmente decirlo. Es decir, el gobierno en la parte represiva debe hacerlo. Pero el modo como lo está haciendo, me parece a mí que más que solucionar el problema lo va a complicar. En dos sentidos, por lo menos, que yo visualizo. Cuando iniciaron, ¿verdad?, con esto de la mano dura y después super mano dura, tal vez las pandillas no estaban tan organizadas, pero si tú las presionas y lo haces sin tener resultados contundentes en la parte legal, entonces ellos lo que van a hacer, lo dice Saviano en su libro, Gomorra, es especializarse. O sea, si ellos no tenían claridad de cómo organizarse a raíz de la represión, ellos se organizan mejor. Y a este nivel que ha llegado, probablemente estas pandillas en algún momento van a decantar en una mafia estructurada, donde ya no va a ser no van a tener miembros solo en los barrios populares, marginales, donde los están capturando, sino que van a tener jueces de la parte de ellos, abogados de la parte de ellos, militares de la parte de ellos, policías de la parte de ellas, ministros de la parte de ellos. Es decir, la mafia se organiza. Es capaz la mafia ya en un nivel complejo de crear un niño que es hijo de un pandillero y a no le ponen tatuaje, lo ponen a estudiar a la universidad, le dicen tú vas a estudiar derecho y tú tienes que ser juez en algún momento, y para ellos el tiempo es una cosa relativa, como ellos tienen pensado quedarse hasta donde se pueda, ¿no? Entonces, eso que aparece a veces en las películas del Padrino, por ejemplo, que el hijo es el abogado, estas cosas, eso es real, no es una ficción. Entonces, si no se resuelve el tema educativo y de las fuentes de trabajo convenientemente, o sea, inteligentemente, lo que va a hacer es que se van a especializar las pandillas y van a hacer esto que estamos diciendo. Y el otro factor es contraproducente, porque el estado de ánimo salvadoreño ciertamente apoya al gobierno actual desde una parte muy grande de la población, porque las personas sí ya están desesperadas, ¿verdad?, por la situación que están viviendo. Entonces manifiestan un apoyo al gobierno, de facto, ¿no? La gente dice, no, pues seamos prácticos, aquí hay un problema y lo está combatiendo y le dan el apoyo. Pero evidentemente, si el gobierno tuviera un pacto con las pandillas, si tuviera, estoy hipotizando, y si el gobierno no limpia las instancias suyas, es decir, la policía, los ministros, todos los agentes que ellos tienen en el gobierno y que están vinculados con las pandillas, a no ser que sea un gobierno inmaculado, lo cual en El Salvador es extremadamente, ¿verdad?, difícil, sí. Entonces ese problema no está resuelto, sino que se va a complejizar más, o sea, se va a hacer más grave. Sí, cuando el gobierno lanza este régimen de excepción en el país, pues dice que lo hace con la finalidad de combatir a las pandillas y que se reduzcan delitos como homicidios, extorsiones, que están más vinculados a las pandillas, aunque no es, digamos, el único grupo que los comete. Pero usted que está de cerca en las comunidades y usted decía, ¿verdad?, se me ha acercado gente y le cuentan cómo está la situación en las comunidades. ¿Han percibido algún cambio en estas comunidades a partir de que entró en vigor este régimen de excepción el 27 de marzo, como para decir que hay menos extorsiones, hay menos homicidios, menos desplazamientos forzados, por ejemplo, que es lo que más se mira en las comunidades? Bueno, yo pienso que hay que ser también correctos en el sentido de que si usted me hace la pregunta así y yo voy por el territorio y voy verificando ese tipo de situación, ciertamente, por ejemplo, en estos días usted no va a ver los muchachos que están posteando, desde los que se ponen en las esquinas, así, en lugares estratégicos. No están porque están escondidos o están en la cárcel. Entonces, de facto, sí hay una percepción de que está controlada la situación, si nos restringimos al estado de excepción.
desconozco porque no puedo hablar por todas las comunidades, sino que las que conozco, ¿verdad? Sí, no se ve el ambiente de que dominen ellos actualmente. Sin embargo, como eso no es solo un tema pandilleril, digamos, del miembro que está involucrado en la pandilla, o sea, del joven que está metido o del adulto que está involucrado en la pandilla, sino que eso tiene vasos comunicantes, ahí queda la mamá, ahí quedan los hermanos, y entonces es inviable meter a todos a la cárcel. O sea, no sé, la última estadística que leí creo que eran 300,000 personas involucradas en el tema pandilleril. O sea, ¿qué país tiene una cárcel para meter a 300,000 personas? Pues sí, porque eso sería, porque si la mamá le tolera al pandillero que anda haciendo eso, o no puede hacer nada, sino aceptar que su hijo anda metido en ello, entonces tendría que ir a la cárcel también la mamá. De hecho, han encarcelado a algunas personas por eso ahora. Pero la pregunta socioantropológica es si eso es viable, o sea, si es realista esa solución de meter a la mamá, a los hermanos, a los cómplices, a supuestos cómplices a la cárcel. O sea, sería una miles, o sea, dan la cifra a ellos, cada día va aumentando. Pero eso es una cosa mediática. Si eso ya se mide en términos de economía, es decir, tendríamos que estarle dando el dinero de nuestros impuestos al gobierno prácticamente cada semana para que, o sea, si valiera $1 el desayuno de 15,000 personas capturadas en un desayuno, estarías dando $15,000. En el almuerzo, ponerle que valga $2, estarías dando $30,000. Y de nuevo, la cena, $1, estaríamos gastando $4, por poner una cifra, por persona diaria, por 15. 15, 30, 60,000. 60,000 por 30, es decir, por lo que un mes. O sea, eso es imposible en un país como el nuestro. Yo siento que lo mejor sería, claro, esto es una hipótesis, ¿verdad? Porque el gobierno no lo piensa así, ¿verdad? Ellos creen que van a capturar a todos los pandilleros y que mañana ya vamos a tener solucionado el problema. Pero ¿qué pasa con los miembros del gobierno que están vinculados con las pandillas y que el gobierno no los va a capturar, sino que son amigos de ellos, pues, y por consiguiente esos van a quedar ahí? Entonces está asegurado que eso va a continuar. No, en lo personal yo sí pienso, y yo pues, nosotros como hermanos de mi familia, nosotros tenemos una fundación, ¿no? Y nos dedicamos a promover la cultura entre los jóvenes, niños y jóvenes, porque creemos que ahí está la solución. Es decir, así como se invierte muchísimo en represión y la percepción que se da, porque tengo amigos pues, que son favorables al gobierno, tienen sus empresas y me dicen, mira, ya no se ve, digamos, que nos estén presionando en estos días. Y es cierto, o sea, los pandilleros están escondidos o capturados. Pero yo les digo, y mira, ¿y vos crees que todo se puede sostener económicamente y socialmente una situación de esas por 5 años, por ejemplo? O sea, que tenés que estar capturando miles prácticamente cada mes para poder sostener esa situación. Entonces, yo la solución la veo a mediano plazo, es decir, que los gobiernos hicieran un pacto, y no solo los gobiernos, sino toda la población, que hiciéramos un acuerdo pues de nación, hombre, que nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, no, mira, vamos a invertir en educación lo que se requiera para que sea de calidad, la pública y la privada. Y eso, pues, no importa el gobierno en que esté, ¿verdad? Si termina el que viene, que le dé seguimiento a ese proyecto. Pero eso no lo hemos visto. Cada gobierno que llega destruye lo que recibió. Segundo, y aquí sí, pues, tienen mucho que ver los... Padre, vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a quedarnos con esta idea que vamos a completar cuando regresemos. También usted va a tener la oportunidad de participar en esta entrevista. Ya volvemos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA.
Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este día nos acompaña el padre Juan Vicente Chopin y estamos hablando sobre la realidad de las comunidades en el país. Usted puede participar en esta entrevista, ya conoce nuestros números de teléfono, también nuestro número de WhatsApp que siempre está disponible para usted. Recuerde, estamos transmitiendo a través de Facebook Live. También allí nos puede dejar sus mensajes de texto. Tenemos un mensaje, dice, esta persona pide que no se diga su nombre, dice, me extorsionan hace años y ya llegaron esta semana puntualmente. Que no hayan mareros en la esquina no significa que no haya extorsiones. Es ingenuo pensar eso. O dice esta persona que está viviendo lamentablemente esta situación. Tenemos una llamada, muy buenos días. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, quería participar con mi padre. Yo no soy una persona que tiene el éxito ni la educación como la que usted tiene, padre, pero nosotros tenemos entendimiento también. La raíz de esta situación de nuestro país no se remonta de 2 años, 5. Viene de la guerra que tuvimos civil hasta la actualidad. Cuando se hicieron los acuerdos de paz, muchas ayudas vinieron. ¿A dónde se fueron? ¿Qué hicieron con tantas cosas que vinieron para darle una mejor vida a estas personas desmovilizadas, al ejército? Este es un lado. Lo otro es, de ahí para acá, tenemos un primer presidente. Y digamos, el último lo juzgamos al final cuando él termine su periodo. Pero los que han pasado y todos los que estaban ahí, me gustaría saber, como usted dice, la más italiana. ¿Cree que ya no tuvimos un presidente o unos ministros, abogados, sacerdotes, periodistas que tengan involucrados, que han estado involucrados en esta situación? Y incluso universitarios, universidades que han sido... O sea, todos tenemos una culpa de no tomar las cosas como tienen que ser, educar a la gente, como dicen, darles prioridad. ¿Desde cuándo venimos en esta situación? Tal vez usted me puede orientar un poco mejor, padre. Que tenga buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a otros mensajes. Dice, saludos, buen día. El problema en el país sigue sufriendo los efectos de la violencia. Hoy a través de la represión del Estado. Lastimosamente vamos en un retroceso. Tenemos un audio, vamos a escuchar. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días al padre Juan Vicente Chopin. Yo personalmente comparto la idea de que de esto solo nos saca un acuerdo de nación en el que los grandes ejes sean la educación, la salud y la inclusión en todos los sentidos, ¿verdad? Inclusión social, económica. Creo que estas alternativas que estamos viviendo no son la solución, sino que una agudización. Padre, una pregunta, concretamente, ¿cuál cree usted que sea el impacto de las medidas tomadas en las comunidades? ¿Qué va a pasar cuando salgan los que están capturados? Si no salen, ¿cuánto tiempo permanecerían? ¿Cuál sería el impacto en las comunidades de las medidas tomadas en este momento y en esta cobertura que le está dando el gobierno, aunque es mediática y de marketing, pero sabemos que va a tener un impacto en las comunidades? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Adelante, buenos días. Buenos días, licenciada. Quiero felicitar al sacerdote que está ahí, porque en muchas oportunidades lo he escuchado, que es un gran defensor de los derechos humanos,
de la gente que tiene inmediata a él, de la gente, de la comunidad donde está él. Es que es un hombre luchador, lo felicito. No tengamos miedo, Padre, porque hemos nacido para ser un ejemplo de Jesús y de los mártires que hemos tenido, que han muerto, que han fallecido, los han matado por decir la verdad. Así es que hoy la estamos diciendo que la gente del campo no sale del campo en el aspecto de que están bien marginados. Mire, un pequeño puente de tablas allí no se los pueden mandar a hacer, caminos vecinales, caminos rurales, acceso a la Cruz Roja, siempre los sacan con hamacas o con chivas amarradas. Y eso que este señor quitó los ecos, eso que quitó las clínicas, que alguna clínica que había en lo más recóndito que les servía a ellos, quitó también los programas que tenían los presidiarios, como Yo Cambio, como los huertos. Bueno, se le colgó la llamada y lamentablemente tenemos una llamada más. Buenos días. Muy buenos días. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenos días. Quisiera felicitar al padre Chopin, un sacerdote científico social. Quiero hacerle una pregunta quizás muy difícil, padre. ¿Por qué la Iglesia Católica, su jerarquía, no tiene esa voz profética ante este momento, ante esta coyuntura actual? Además, quisiera recalcar, como dice el moralista argentino José Ingeniero, educa al niño para no castigar al adulto. Por consiguiente, yo estoy en plena concordancia con la tesis del padre Chopin de que esta solución debe de ser un programa de gobierno a largo plazo. Y los tiempos electorales no le dan. Por consiguiente, todos los actores sociales debemos ponernos de acuerdo para sacar a esta patria. Felicidades, padre. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otro audio. Adelante. Hola, buenos días. En mi opinión, pues, esto que está haciendo el gobierno solo es un show, o sea, para ganar más populismo, porque hay comunidades que no las han intervenido. Por ejemplo, aquí donde yo vivo es un lugar, digamos un cantón, hay varios caseríos, pero no las han intervenido. Las personas esas ahí andan para arriba y para abajo como si nada. Y yo creo que la gente no denuncia por miedo, porque siempre existe ese miedo, porque las autoridades están vendidas, tanto con el gobierno como con las pandillas. Pues a veces uno no puede confiar en los policías ni en los soldados, porque ellos mismos son los aliados de los pandilleros. Yo sufrí un desplazamiento forzado interno por varios años. Hoy he regresado yo porque soy una persona adulta, pero mi hijo no puede regresar. Y ahora vivimos con el miedo en que también la policía lo puede, ¿cómo se llama?, capturar en cualquier momento, que anda, pues si anda tal vez trabajando y o sea, ya de esta situación no la aguantamos. Ahora acosados por el gobierno y la policía y por los pandilleros, porque es mentira, ellos no han agarrado, así que digamos, masivamente a los más peligrosos, o sea, que sacan, dicen ellos, pero nosotros qué sabemos si solo es un show. Bueno, muchísimas gracias por sus participaciones. Son varias, padre. Le cedo la palabra ahí para que podamos responder. Sí, son varias y es bueno que la gente participe, ¿va? Porque así como funciona en el territorio, cuando la población se toma el territorio, no me refiero a los pandilleros, sino a la población honesta. Conozco casos de pueblos, omito decir los nombres, en los cuales la organización del mismo pueblo se toma su forma geográfica, es decir, hay pueblos donde los índices de violencia son muy, muy bajos, no desde ahora, desde hace muchas décadas, porque el tipo de organización social y cultural evita eso. La clave está en tomarse el espacio público.
Pero para tomarse el espacio público se requiere deporte, cultura, ambientes lúdicos. Y que las personas estén día y noche, si quieren ellos, toda la noche y todo el día en las calles de su pueblo, deben lograrlo. De tal suerte que controle la población, no la policía, no los pandilleros, sino que la policía está para ayudar a esa población. Pero no para meterles miedo para que se encierren, porque entonces no solucionamos nada. Bien, pero quiero retomar en cuanto las dos primeras intervenciones, ¿verdad? Sobre todo la segunda. Bueno, la primera decía que la persona que todavía estas semanas lo extorsionaron, ¿verdad? La extorsionaron. Sí, es real, ¿verdad? Sí, eso es que eso no ha desaparecido. Si es que el problema es complejo, a eso me quiero referir yo básicamente, a la complejidad del fenómeno. Pero quiero retomar esas dos primeras intervenciones. Es decir, actualmente se ha reducido, evidentemente, de facto, es clarísimo, el tema de los homicidios, ¿de acuerdo? Pero como el fenómeno es complejo, o sea que no es solo homicidio, sino que tiene otras ramas complejas, como es la extorsión, el menudeo, ¿verdad? El tema de la droga, etcétera. Es como una quimera, es un animal que tiene varias cabezas y todas son igualmente peligrosas. Entonces, sí, estoy de acuerdo con la persona que dice eso. En segundo lugar, que si estos fenómenos no se estaban dando en los gobiernos del FMLN y Arena, ¿cómo no? Siempre. Sí, por eso estamos así. Porque siempre ha existido el fenómeno. Lo que pasa es que este gobierno lo ha mediatizado, le ha dado una potencia mediática nunca tenida. Pero lo que quiere dar a entender es que ellos van a vencer esta lucha y que los malos que supuestamente están de la otra parte no van a vencer al estilo Rambo, más o menos, ¿verdad? De un superhéroe que es invencible, pero no, la realidad no es una película, no es un juego de PlayStation, es una cosa más compleja de lo que parece. Y bueno, se puede tratar de persuadir a una población que no se forma, no se ilustra, pero por ejemplo en las capitales es mucho más difícil, en los ambientes urbanos, convencer a las poblaciones de ello. Entonces, ante la pregunta, yo quiero reiterarle a la segunda persona que intervino, porque me pareció pues algo importante. Sí, es un problema complejo, yo quiero retomar eso, ¿verdad? Me quiero apoyar en un libro, La Nueva Sensibilidad se llama, de Alejandro Llano. Eso ya tiene, no es reciente, eso ya tiene 30 o 40 años de que fue publicado. Él habla ahí, y a mí me llamó la atención, de un fenómeno complejo, es decir, las pandillas es un fenómeno complejo. Por tal hay que entender una cuestión técnica. Cuando digo un fenómeno complejo, no estoy hablando convencionalmente, sino me estoy refiriendo a una cuestión técnica de la sociología. El fenómeno complejo, según Alejandro Llano, consiste en un sistema en el sistema. Es decir, que es un subsistema, mientras no domine totalmente una población. El sistema es el gobierno, ¿verdad? Supuestamente. El sistema es la empresa privada, los medios de producción. Pero en esos sistemas se crean criaturas mutantes, voy a utilizar eso, que tienen raíces en el proceso de conformación social de cualquier pueblo, pues dependiendo de sus características. En nuestro caso, como bien apuntó una persona, esto viene inmediatamente viene de la guerra, pero inmediatamente viene desde la colonia, es decir, el aparato colonizador, los criollos, ¿verdad?, que vivían aquí, y los indígenas, siempre de esas tres categorías el que más sufría era el indígena. Entonces hay como un complejo, ¿verdad?, como un complejo prometeico en el cual una parte de la población no logra sobreponerse a él, sino que siempre confía en el caudillo, ¿verdad?, que le va a solucionar el problema. Entonces no lo asume así como corporativamente, como sociedad. Y eso en la parte inmediata, después de la guerra, la persona que argumentó diciendo que en cuanto a los acuerdos de paz no se dieron como tenían que darse, es correcto. Eso se refiere ya a la inmediatez de las causales de lo que estamos viviendo ahorita. Al no solucionar el problema con las bases del ejército y las bases del gobierno revolucionario, ese problema quedó activado, el problema social. Y si a eso le sumamos que la empresa privada salvadoreña, sobre todo la oligarquía más consolidada y más recalcitrante,
que no es moderna en este país, sino que es primitiva en sus formas, no ven otra cosa que la mayor ganancia con la menor inversión posible. Entonces ellos no están pensando así como un progresista en decir vamos a hacer la revolución industrial. No, esas frases a ellos les parecen románticas. A ellos lo único que les interesa es cómo cuadran el día con ganancias. Entonces, al no tener, digamos, un sistema de producción, los dueños de los medios de producción no generan esa revolución industrial, entonces a ellos les favorece esto que está pasando. Dicen, no, ahorita estamos tranquilos, vamos a hacer más ganancias porque vamos a tener menos problemas. Pero no piensan que eso no es permanente, sino que eso en algún momento, o sea, digámoslo claramente, un país que está en estado de excepción 365 días no es un país normal, evidentemente. O sea, eso es imposible, la razón no lo permite ni la realidad. En segundo lugar, hablando del fenómeno complejo en la tesis de Alejandro Llano, de la nueva sensibilidad, el fenómeno complejo cuando empieza a dominar ministros, presidentes, coroneles del ejército, oficiales de la policía, entonces la cosa se va complejizando porque va pasando de ser un subsistema a dominar el sistema. De ahí pues la película de Batman, El Caballero de la Noche Asciende, es un excelente ejemplo para comprender eso. O sea, Bane, el que está bajo tierra, en algún momento él sale de estar escondido como un topo, ¿verdad? Se sale a la luz pública y sucede que el fiscal es el que está, es el digamos, es operario de él, es pagado por él. El Estado le paga al fiscal y además la mafia le paga al fiscal. Lo que puede pasar, y yo me da mucha pena decir cosas como la que voy a decir, se vio en la guerra, mientras no se asesinara a nadie de primer nivel, sino que los policías que son de la clase luchadora, trabajadora, y los pandilleros que son de la clase baja estén enfrentados entre ellos, no hay problema, igual el ejército, ¿ya? Entonces, tanto los oligarcas están tranquilos como los que están instalados en el poder. Pero si a alguien se le ocurre de las pandillas que dicen vamos a matar a fulano, no entre las clases populares, sino que suben el escalón, entonces es el único modo como reaccionan esas clases. El otro modo es que toda la población saliera a las calles y se manifestara, lo cual está siendo muy difícil en El Salvador. Entonces me refiero a ese fenómeno complejo en la línea de Alejandro Llano, la nueva sensibilidad. Había otra intervención que quiero retomar, cuando decían alguno, mire, ¿y usted por qué la jerarquía católica, por ejemplo, no se pronuncia contundentemente? Pues sí, es que la realidad es proporcionada. Es decir, el carisma profético no es algo que se genere voluntariamente, sino que cuando hablamos de la conformación, de la correlación entre religión y sociedad, es un fenómeno también complicado de explicar. Pero la respuesta mía es que mientras el jerarca, o sea, el miembro de la jerarquía católica no está convencido de su posición, ¿verdad?, crítica en la sociedad, eso no lo va a hacer. Segundo, si tiene miedo, tampoco lo va a hacer. En tercer lugar, y esto es peor, si tiene vasos comunicantes, así como lo daban a entender en algunas de las intervenciones que escuchamos por los mensajes y las llamadas, es decir, si ha recibido dádivas, por ejemplo, bueno, en honestidad debo decirlo, si fue empleado, por ejemplo, orgánico del gobierno y tenía plaza y hasta la fecha sigue recibiendo la pensión jugosa que tienen los militares, por ejemplo, entonces no puede decir nada. Es decir, estás como dice el profeta, como un perro mudo, que es perro pero no puede ladrar. En ese sentido, pues, tiene razón la población, aunque se puede comprender que no podemos provocar a la fuerza que alguien se pronuncie. Es decir, si el mayor jerarca de la Iglesia Católica no quiere pronunciarse, debe tener una explicación. Sin embargo, han habido pronunciamientos, porque de hecho los hay, pero son así como un poco tímidos, ¿va? Un poco desganados. Yo creo que como es un fenómeno complejo, la clave no está en que haya un pronunciamiento público de la palabra, sino que tienen que haber unas instituciones que analizan el fenómeno, un instituto, qué sé yo, y es lo mejor, lo más científico, ¿verdad?, para que no parezca una opinión tuya. O sea,
Si tú tienes un instituto de investigación sociológica o de derechos humanos o jurídicos, de ahí te sale el insumo para pronunciarte. Repito, pues tiene razón la persona en el sentido de que si la jerarquía no se pronuncia debe tener algún motivo, ¿verdad? Debo explicar que es complicado esto. Por ejemplo, los párrocos, que son los que mejor pueden entender lo que voy a decir, los párrocos están en una situación complicada, porque el párroco vive en el territorio, o sea, de repente vive en el territorio que controla la mafia tal. Y ellos conocen el automóvil del sacerdote, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entrar con los vidrios abajo para poder que ellos nos vean que somos nosotros que vamos pasando, entrando y saliendo. Entonces alguien puede decir, ¿verdad? Entonces los curas son cómplices de los pandilleros. Pero ¿y cómo vas a hacer si la mamá entonces sería cómplice? ¿Y a dónde va a vivir, pues? Entonces aquí el asunto es que se debe tratar, esto es lo más difícil y los gobiernos más serios lo hacen, tratarlo jurídicamente según el caso específico que vas a procesar. No vas a considerar si el hijo es el sicario, el que anda matando, la mamá de repente no es la sicaria. Entonces no la puedes procesar como sicaria, sino que el hijo es el sicario y la mamá la puedes interrogar y de preguntarle, etcétera, pero no la puedes meter a la cárcel como sicaria si ella no ha tirado del gatillo, pues. Entonces, tienes que ir haciendo esas distinciones. Tú me dices, pero eso es complicadísimo. Por supuesto que es complicado, si aquí nadie ha dicho que esta situación sea fácil. Entonces, después viene el tema de la justicia selectiva. Tú dices, bueno, entonces los curas son cómplices porque ellos entran y salen al territorio y los pandilleros no les dicen nada, como atienden a su misma gente, ¿verdad? Espiritualmente. Pero fíjate, hay pastores aquí en este país que han llevado a sus cultos televisados a los cabecillas de las pandillas, pero mira si el gobierno dice lo voy a ir a capturar. Y entonces esta doble moral es la que nos lleva a nosotros a asegurar un Estado fallido, decadente, y una sociedad que no sale adelante. Yo quiero reiterar algo, siempre que me invitan a estos espacios públicos me gusta decirlo y dejarlo claro. Yo no dudo de la buena intención de la población cuando vota, cuando va a la votación. La población en general quiere un cambio real y por eso es que se posicionan los mesías, ¿verdad? Esta gente que quiere tener soluciones mágicas. ¿Por qué? Porque la población, nosotros tenemos el deseo de que haya un cambio real en El Salvador. Que el presidente que pongan o los ministros que pongan no estén a la altura de ese deseo, eso es otra cosa. Pero yo no pondría en duda, digamos, que la población esté esperando del gobierno que tiene que les resuelva los problemas. Y justamente eso es lo que va a pasar. Que si no se lo resuelven, pues van a pasar a otro líder. Eso se ve venir ya, ¿verdad? Y probablemente no sea de la oposición, sino que si un gobierno, una corriente política ya tiene copado todas las magistraturas que dispone un país, hablando políticamente, entonces lo único que puede pasar es que de su mismo interior salga la otra fuerza, es decir, que le haga dialéctica, puesto que no hay modo de que surja de otra manera, a no ser que la población pues se volcara a ver a las calles, pero lo estamos viendo difícil. No sé si había otra cosa que se me escapara respecto de las intervenciones de las personas. No, sí, se ha referido a todas, padre, muchísimas gracias por dar respuesta. Y hablando del papel también que tiene que tener la iglesia y que ya usted abordaba ese tema, bueno, aquí hemos tenido ejemplos de Monseñor Romero, de Rutilio Grande, que fueron sacerdotes que iban a las comunidades, convivían con la gente, entendían su problemática estando ahí con ellos. Y pues eso sabemos, ¿verdad?, cómo terminó en muchas ocasiones, en la historia nos lo dice, pues. Ahora, en estos momentos, padre, en donde la gente vive con temor, lo escuchamos en los mensajes, decían, ¿verdad? Yo tengo miedo, decía una señora, yo he sido desplazada, he vuelto, pero mi hijo no puede regresar. Es un ejemplo de lo que se vive a diario en el país. Pero ante todos estos miedos, estos retrocesos democráticos, que no hablamos de eso, pero sabemos que es otro problema que enfrenta el país actualmente, estas medidas represivas de régimen de excepción al que usted se ha hecho referencia, ¿cuál es el mensaje entonces, un último mensaje que usted podría dar como sacerdote desde la iglesia para esta actual situación de incertidumbre
que vive la gente, sobre todo, como ya decíamos, de esas comunidades más pobres. Bueno, yo quiero reiterar una posición, bueno, que me parece a mí la más viable, ¿no? En primer lugar, lo puedo decir negativamente o positivamente. Negativamente es que si por más que tú le inviertas a los militares, a comprar armas, a comprar aparatos sofisticados, mientras no inviertas en educación, tú te estás obligando al siguiente año a seguir comprando esos aparatos. No es que los países desarrollados no tengan armas sofisticadas y por esa misma razón son desarrollados, porque ellos las fabrican y nosotros, los tercermundistas, las consumimos. Pero ellos no solo fabrican armas, sino que tienen universidades, tienen industria, o sea, tienen unos niveles de convivencia social bastante distintos a los nuestros, por mor del esfuerzo que han hecho en el desarrollo. Entonces, yo quiero insistir en eso, es decir, la inversión en cultura y en educación es directamente proporcional al desarrollo del pueblo. Si inviertes 1.000 millones en aparatos militares e inviertes 100 millones en educación, bueno, entonces tú estás asegurando que tu país va a ser militarizado, nunca va a ser educado. 2, eso no funciona así románticamente, es decir, se requiere de los medios de producción, o sea, los dueños de los medios de producción, o sea, donde está el capital requerido para ello, deben aportar también a esta causa. O sea, eso no solo protegerse ellos con sus guardaespaldas, ¿verdad?, sus camionetas blindadas y sus mansiones blindadas, sino que además deben invertir sensiblemente en lo que los especialistas llaman la revolución industrial, es decir, que en este país se logre pues acceder a empleos de mayor calidad, de mejor calidad, no solo económicamente, sino también humanamente en sentido amplio, ¿verdad?, hospitales, seguro social, pensiones, etcétera. Y bueno, en tercer lugar, pues todos los que podamos, en este caso voy a hablar por parte del gremio al cual pertenezco, que son las iglesias, me refiero no solo a la iglesia católica, sino a los movimientos históricos de los protestantes y también a los movimientos pentecostales y todos los que tienen base social, a que nos sumemos a ese esfuerzo educativo y de generar pues más empleo en todo lo que nosotros podamos y luchar pues por la prevención, ¿verdad? Por un trabajo que es más costoso, es más largo, pero al final pues es más estable. Y finalmente quiero pues agradecer el espacio que ustedes me dan aquí en esta radio. Sé pues que esta institución, la UCA, pues también está llevando a cabo no solo desde ahora, sino desde siempre una lucha, ¿verdad?, desde el pensamiento de Yacuría, ¿verdad?, y todos los compañeros que murieron aquí, por una sociedad más justa, ¿verdad?, que es el gran sueño nuestro, que por rato parece una nebulosa, pues incomprensible, ¿verdad?, pero yo creo que no hay que desistir. Y eso que usted dice, al mencionar a Monseñor Romero, a Rutilio Grande y a los demás mártires, ahí tenemos nosotros referentes, ¿verdad?, y creo que como Iglesia Católica pues estamos comprometidos a darle una promoción más didáctica que pueda llegar más a la población de ese legado, o sea, que no sea solo una exaltación de una figura, de un santo en la línea más romántica y sentimentalista, sino que además pueda tener un impacto en la transformación social. Pero eso se requiere recursos didácticos para lograrlo. Bueno, muchísimas gracias por ese mensaje, Padre, gracias por habernos acompañado. A usted también, muchísimas gracias por haber participado, haber enviado sus mensajes, sus llamadas, son muy importantes para nosotros. Recuerde, esta entrevista queda en nuestra página de Facebook, ahí puede volverla a escuchar, puede compartirla también, visite también nuestro canal de YouTube, búsquenos como Radio YSUCA 91.7 FM. Nos escuchamos el día de mañana, que tenga buen día. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM.
En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA.